editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. La etapa por la que atraviesa el país. Desde hace 13 años, dice, desde hace 13 años Bolivia escribe una nueva historia porque gobiernan los sectores que fueron excluidos y discriminados durante la etapa republicana, cuyos líderes, encabezados por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linguera, implementaron medidas revolucionarias como la nacionalización de los recursos naturales, la industrialización y la progresiva erradicación de la extrema pobreza. Dice Cambio, continúa diciendo, atrás quedaron los años cuando el país era pobre, ignorado en el panorama internacional, mendigo y limosnero que acudía con periodicidad a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros para pedir créditos, donaciones, condonaciones y otras canonjías. Los bolivianos no olvidan cuando gobernaron las oligarquías que saquearon nuestros recursos naturales, que pensaron que Bolivia era su hacienda, que el Estado era un botín que debían repartirse entre sus allegados y la clase social a la que representaba. Bien, hace así un recordatorio de lo que fue, según Cambio, el pasado del país. Ahora, dice, tal como dijo ayer el presidente Evo Morales en su discurso por el 194 aniversario de la independencia, Bolivia tendrá hasta fin de año un Producto Interno Bruto de más de 43.974 millones de dólares. Hasta 2005 era de 9.574 millones de dólares. Se proyecta que hasta el bicentenario será de 60.000 millones de dólares. Esto es crecimiento, enfatiza Cambio. Y bueno, concluye, además en la parte central, concluyen que el gobierno ha construido más carreteras que en gobiernos anteriores, porque ahí está con caracteres destacados. Dice, el gobierno construyó en los últimos 13 años 8.127 kilómetros de carreteras para integrar el país. Y finaliza diciendo, los bolivianos debemos seguir por la misma senda del crecimiento económico e industrialización, para seguir enarbolando las banderas de una Bolivia libre, digna y soberana. Vamos ahora a la caricatura. ¿Qué tiene la caricatura de Cambio para esta oportunidad? Ya está ahí en su pantalla. Bolivia, agenda del bicentenario, tiene bajo el brazo y Evo Morales está señalando futuro de prosperidad, el sol está saliendo. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Bueno, usted tiene su propio criterio, amiga, amigo, televidente. Vamos ahora con el diario calificado por el gobierno como opositor, página 7. Dice lecturas de una encuesta y ocupa todo el espacio, y no hay subeditorial incluso, sino ocupa todo el espacio. Es largo hoy el editorial como en algunas otras oportunidades. Pero dice lo siguiente, si una encuesta es la fotografía de un instante, en el actual, entre comillas, instante político, Evo Morales no podría ser presidente en una primera vuelta y perdería por un punto en el balotaje ante Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Pero, además de instantes, lo que las encuestas muestran son tendencias, y el último sondeo de página 7, realizado por la empresa Mercados y Muestras, es elocuente en este punto. Viendo 4 meses hacia atrás, hacia el mes de abril de este año, la diferencia es irrelevante. Morales ha subido de 34 a 35% y Carlos Mesa ha bajado de 28 a 27%. La única candidatura que ha crecido, aunque no considerablemente en este mismo periodo, es la de Bolivia Dice No, liderada por Óscar Ortiz, que ha trepado del 8 al 11%. La encuesta publicada el pasado domingo en página 7 y los tiempos ha sido levantada entre el 20 y el 24 de julio.
Por tanto, dice página 7, muestra que ni las listas de candidatos, ni los programas de los partidos han incidido mucho en la preferencia de los electores. Esto nos refiere a otras variables expresadas en la misma. Mientras en intención de voto Evo Morales está en 35% y Mesa en 27%, la percepción de ganador es diferente. El 61% cree que el próximo presidente será Evo y solo el 18% ve a Carlos Mesa tomando el mando. Por otro lado, Mercados y Muestras preguntó, ¿usted cree que las elecciones presidenciales de 2019 serán limpias o habrá fraude? Ante esa consulta, el 69% de la población boliviana considera que sí habrá fraude. Y página 7 se pregunta, ¿qué se puede inferir de estas respuestas? Varias cosas. Por un lado, que como el MAS va a caballo de corregidor y está en campaña hace 14 años, la gente da por sentado que seguirá en el poder. En línea con eso se sabe que quien está en función de poder siempre tiene más opciones de quedarse en él. Máxime si, como ocurre en Bolivia, las autoridades candidatos hacen uso y abuso de todos los recursos del Estado para sus fines proselitistas. Y destaca con caracteres tipográficos destacados en el centro de su editorial, se pueden leer estos datos como una falta de fe en lo que propone la oposición, ya sea porque no convence o porque estas propuestas no son familiares. Se aprecia, sin embargo, que el MAS no ha podido conquistar como antes las preferencias de voto. Aún tiene que trabajar si quiere no ir a segunda vuelta. Es iluso pensar que habrá unión o acercamiento entre los opositores, de modo que si siguen así las preferencias, lo más probable es que el tercero en discordia, Bolivia dice no, termine aupando al MAS en su carrera por la reelección. No sin beneficiarse, pues está claro que este partido apuesta a proyectar su liderazgo más allá del 2025 y demostrar que es más que Santa Cruz y Rubén Costas. Aún Comunidad Ciudadana puede tomar impulso, pero hasta ahora no se le ha visto agilidad en este sentido y considerando la estrategia todos contra Mesa, no será fácil que revierta estas tendencias. Bien, también tenemos ahí, dice, en estos enredados, unas dos columnitas con una fotografía, desfiles bélicos, dice, desfiles bélicos. Una señora que escribe Malkia Tudela por Twitter y dice, el desfile militar es el 7 de agosto, pero el desfile escolar es en general de bandas de guerra, niños disfrazados de milicos, un reflejo de nuestra escuela falta de pensamiento crítico, culto a la autoridad, entre comillas, disciplina incomprensible. Mi polipia, dice. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreta usted? Pues bien, vamos ahora a la caricatura de página 7. ¿Quién está ahí? ¿Quién se lo ve? Con un dormitorio color azul, debajo de él tiene dólares, grabado dólares, y está durmiendo alguien a pierna suelta, ¿no? Así se suele decir. ¿Quién es? No lo digo ahí. ¿Quién es? Interprétalo usted, está con una nariz larga. Usted tiene su propio criterio, amiga, amigo. ¿Quién es? Bueno, en todo caso, nosotros continuamos con los editoriales y columnas de opinión. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional, emergencia mundial por propagación del ébola. Eso es lo que ahora le preocupa, este mal mortal se propaga. Y dice en su editorial El Decano de la Prensa Nacional, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud anunció la decisión de declarar el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública internacional. El grave problema que afectaría a una población de más de 2 millones de personas en la ciudad de Goma y ubicada cerca de la frontera con Uganda,
es considerado muy grave y no puede quedar limitado a simples acciones de prevención y curación, dado que tiende a expandirse mucho. El virus del ébola, según la Organización Mundial de la Salud, dice el diario, es esencialmente el causante de la fiebre hemorrágica viral del ébola, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y mortal. Los síntomas son fiebre alta, postración, mialgia o dolor muscular severo, artralgias, dolor abdominal y cefalea. En el lapso de una semana aparece en todo el cuerpo una erupción hemorrágica. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales infestados como la sangre, la saliva, el sudor, la orina y los vómitos. El periodo de incubación varía de 2 a 21 años, aunque lo más normal es de 5 a 12 días. Añade la Organización Mundial de la Salud, el virus del ébola, como todos los virus calientes, no tiene cura y ningún tratamiento específico. Tiene una tasa de mortalidad del 90%. No le digo más el artículo, el editorial es largo, pero cuán importante es que también en nuestro país se tomen todas las medidas para evitar que nos pille desprevenidos cualquier problema de estos virus peligrosos. Organizaciones científicas de toda clase se encuentran realizando investigaciones y estudios para determinar los posibles remedios y, si fuera posible, la erradicación total de la enfermedad, que se debe a la gran cantidad de transmisores que pueden ser roedores o insectos que viven en diferentes sitios del orbe. Dice y recomienda evitar los charcos de agua, estancamiento por mucho tiempo de aguas servidas, echado de basura en sitios descampados, y el hecho de que haya basurales en sitios donde hay mucho calor es atractivo para mosquitos y roedores que pueden transmitir el mal. Concluye el diario: la transmisión del mal puede ser por tierra, mar y aire. Por ello, todo lo que pueda ser trasladado con inclusión de viajeros debería prevenirse adoptando las mejores medidas profilácticas, especialmente en los sitios más poblados. No deja de tener razón este llamado de alerta del diario sobre esta emergencia mundial por propagación del ébola, un mal realmente mortal que no tiene cura. Vamos ahora con la caricatura de El Diario. Ahí usted, por favor, toda la primera plana, afiches. ¿Qué se observa? Sus asesores lo están ahí, ¿cómo se dice? Lo están manteando, ¿no? Asesor, 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 asesor. Y bueno, aquí son sus asesores toditos piratas. Sí, piratas ahí con un solo ojo, están con espadas, con pata de palo, piratas. Los asesores de la presidencia son puro piratas, por ahí, y están manteándolo al presidente Evo. Desatinos, dice. Bueno, será para que ya no haya más desatinos. ¿Cómo interpreta esta caricatura? Ahí está Evo Morales, lo están manteando sus asesores. Bueno, ¿cómo será, no? También tenemos, ahora vamos con El Alteño. Las Fuerzas Armadas y su rol en la historia de Bolivia. Este diario local de El Alto dice: un día después de la declaratoria de independencia de Bolivia, el 7 de agosto de 1825, fue creada las Fuerzas Armadas con la misión fundamental de defender y conservar la independencia nacional, la seguridad, la estabilidad, la soberanía nacional y asegurar el imperio de la Constitución política del Estado. En su trayecto, dice El Alteño, las Fuerzas Armadas asumió desafíos cruciales para la historia del país. Una de ellas fue Guerra del Pacífico, que se libró entre 1879 a 1883 con consecuencias nada agradables, ya que se perdió el acceso al mar. Luego vino la Guerra del Chaco, que duró entre 1932 a 1935, donde los uniformados construyeron un gran sentimiento de nacionalidad con los hijos de los pueblos indígenas. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas también asumieron la presidencia del Estado en épocas, entre comillas, de facto,
y en la mayoría de los casos con consecuencias que fueron lamentables para el pueblo. A las Fuerzas Armadas también le tocó vivir momentos difíciles, como el 9 de abril de 1952, cuando el pueblo se rebeló contra el poder y terminó imponiendo un gobierno democráticamente electo. Víctor Paz Estenssoro, quien después cerró el colegio militar. El 2003 fueron sindicados de ser protagonistas de dos lamentables hechos. El primero fue en febrero, cuando se enfrentaron a los policías que rechazaban el impuesto al salario, y en octubre se enfrentaron con el pueblo alteño por disposición del presidente Sánchez de Lozada, quien quería poner orden a fuerza de represión. Bueno, así un resumen cerrado, apretado, de las Fuerzas Armadas de nuestro país y su rol en la historia boliviana. Vamos ahora con la caricatura de El Alteño. Antes leyeron dos noticias, una que dice en 2019 Evo gastará 20 millones de bolivianos en viajes. Otra, transmitir actos de Evo costará 120 millones. Y respecto a estas dos publicaciones que se dieron en este diario, hablan dos pequeñitos. Dice, ¿tú crees, Manolito, que el 2019 termine en el hospital del niño? Dice. Y el otro niñito le dice, ¿estás loco? El gobierno tiene prioridades mucho más importantes. Y el perrito dice, pueden hacer uso de la medicina privada con el bono Juancito Pinto, dice. Caramba, el bonito que reciben será para que lo utilicen pagando a médicos particulares. No se terminará el hospital del niño este año. Y el otro niñito escéptico dice, no, estás loco, el gobierno tiene prioridades mucho más importantes, claro, refiriéndose a que este año el presidente Evo gastará 20 millones de bolivianos en viajes y que además la transmisión de sus actos ha de costar 120 millones de dólares, claro, esta transmisión por televisión. ¿Qué le parece? ¿Es así? No es así. ¿Usted quiere interpretar de acuerdo a su criterio? Por supuesto, esta caricatura me parece que está clara, pero usted en definitiva tiene la última palabra. Y así, amiga, amigo televidente, hemos llegado al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita